Muy buenas. A ver, si pensamos en el análisis financiero como si fuera una cámara, el análisis vertical, del que ya hemos hablado, sería como hacer una foto, una instantánea de un momento muy concreto. Bueno, pues hoy vamos a ver cómo podemos pasar de esa simple foto a rodar una película entera, para entender de verdad toda la historia que hay detrás de los números. Y es que, en el fondo, esa es la gran pregunta. Cuando miramos el estado financiero de un único año, es útil, sí, pero se queda un poco cojo. Es como ver una foto suelta de un viaje. Nos dice dónde está la empresa en ese preciso instante, pero no tenemos ni idea de cómo ha llegado hasta ahí, y mucho menos hacia dónde parece que se dirige. Y aquí es donde entra la idea clave de hoy. Un estado financiero de 2017 es, como decíamos, una foto. Pero si comparamos ese 2017 con el 2018, amigo, eso ya es la película. El análisis horizontal es precisamente la técnica que nos permite ver esa película, que nos revela la trama, el crecimiento, los conflictos, las tendencias, todo lo que ha pasado entre un periodo y otro. Nuestro plan para hoy es bastante directo. Primero, veremos por qué es crucial ir más allá de la foto. Luego, presentaremos bien la herramienta. Veremos cómo se calcula, que es muy fácil, y lo aplicaremos a un caso práctico para, al final, que es lo más importante, entender cómo todos esos números se convierten en decisiones de verdad, en decisiones inteligentes. Pensemos en esto. Para entender de verdad hacia dónde va un negocio, no nos sirve de mucho quedarnos con el dato de «las ventas fueron de 1.000.000». La película, en cambio, nos da el contexto. ¿Ese millón es más o es menos que el año pasado? ¿Están los costes subiendo sin control? ¿Se está reduciendo el beneficio aunque vendamos más? Esas son las preguntas que solo la película, la comparación, nos puede responder. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo creamos esa película a partir de una foto fija? Pues bien, la herramienta para esto es el análisis horizontal, que a veces también se llama análisis de tendencias. La definición es bastante clara. Lo que hacemos es comparar las mismas partidas de un estado financiero, por ejemplo las ventas, los costes o los beneficios, entre dos o más periodos. Puede ser de un año para otro, entre trimestres o incluso entre meses. El objetivo final es detectar la variación, tanto en cifras absolutas, es decir, en euros, como en porcentajes, para entender cómo ha evolucionado el negocio. Y lo mejor de todo esto es que la matemática que hay detrás es súper directa. De verdad, no hay que asustarse para nada, porque todo se resume en dos pasos muy simples. Primero, calculamos la diferencia real, en euros, en dólares, en la moneda que sea. Y segundo, que es clave, convertimos esa diferencia en un porcentaje. Porque ese porcentaje es el que nos da la dimensión real del cambio. Venga, vamos a ver cada uno. La variación absoluta es literalmente una resta. Así de fácil. Cogemos la cifra del periodo más reciente, el actual, y le restamos la cifra del periodo que estamos usando como base, el anterior. Esto nos da el cambio neto. ¿Se han ganado o perdido 10.000 euros en ventas? Pues este cálculo nos lo dice. Pero claro, la variación relativa es la que de verdad nos pone las cosas en perspectiva. Dividimos esa diferencia que acabamos de calcular, la absoluta, entre la cifra del periodo original, del periodo base. Porque esos 10.000 euros de aumento en ventas, ¿qué suponen? ¿Un crecimiento del 1% o del 50%? Este porcentaje es el que realmente cuenta la historia con toda su fuerza. Vale, perfecto. Ya tenemos la teoría controlada. Ahora vamos a lo bueno, a la práctica. Vamos a aplicar esto a un estado de resultados real y vamos a ver qué historia nos cuentan los números cuando los hacemos hablar. Aquí tenemos los datos de una empresa para 2 años, 2017 y 2018, con las variaciones ya calculadas para que sea más fácil. A primera vista, pues bueno, vemos un montón de números, pero vamos a ir desglosándolos línea por línea para encontrar la narrativa que se esconde detrás. Lo primero que salta a la vista, y con razón, es esto. Las ventas han crecido más de un 52%. Es un aumento de 34.500 euros. En cualquier reunión de empresa, esto sería para descorchar el champán. ¡Fantástico! ¿O no? Pues no tan rápido. Aquí es donde la historia da un giro de guión. Si bajamos la vista a la utilidad bruta, vemos una caída de más del 40%. Un momento, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que, vendiendo muchísimo más, el beneficio bruto se haya desplomado de esta manera? Y aquí está la respuesta. El punto clave de toda esta historia. Más ventas no significaron más beneficio. ¿Por qué? Porque el coste de ventas se disparó casi un 200%. Si rascamos un poco más, se vería que la materia prima, por ejemplo, subió un 471%. O sea, este aumento brutal de los costes no solo se comió el éxito de las ventas, sino que se llevó por delante una buena parte del beneficio que ya había. Oye, una pregunta que suele surgir es, ¿qué pasa si en el año base una partida era cero? Por ejemplo, imaginemos que no había créditos bancarios en 2017, pero sí en 2018.
Si intentamos aplicar la fórmula de la variación relativa, tendríamos que dividir entre 0, y eso, como sabemos, da un error matemático. Pues la convención en contabilidad es bastante sencilla. Si partimos de 0 y en el siguiente periodo tenemos cualquier cantidad, por pequeña que sea, se considera un crecimiento del 100%. Es lógico, ¿no? Pasamos de no tener absolutamente nada a tener algo. Es un aumento total. Venga, pasemos ahora al balance general. Si el estado de resultados nos contaba la historia de la rentabilidad, de si se gana o se pierde dinero en un periodo, el balance nos va a contar la historia de la estructura de la empresa, de su salud financiera general. Aquí lo que vemos es que los activos totales crecieron un impresionante 87,5%. O sea, la empresa es mucho más grande, tiene muchos más recursos. De nuevo, esto a primera vista parece una noticia excelente. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿de dónde ha salido el dinero para financiar este crecimiento? Pues la película completa nos revela algo muy interesante. Mientras los activos crecían ese 87,5%, los pasivos, o sea, las deudas, lo hicieron en un 133%. Y vemos claramente que la mayor parte de ese aumento viene de nuevos créditos bancarios. En resumen, la empresa creció, sí, pero lo hizo endeudándose a un ritmo muchísimo más rápido que su crecimiento. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte más importante, al final de la película. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Cómo pasamos de tener un montón de cifras a tomar mejores decisiones para el negocio? Pues aquí se ve clarísimo el poder de esta herramienta. Primero, nos permite identificar tendencias, como ese coste de materia prima que estaba fuera de control. Segundo, nos ayuda a explicar las causas, a entender por qué cayeron los beneficios aunque se vendiera más. Y tercero, y más importante, guía las decisiones. Con esta información en la mano, la dirección puede tomar medidas ya, controlar los costes, renegociar con proveedores, ajustar precios, lo que sea necesario. Porque al final, esto no es un simple ejercicio contable para rellenar papeles. Es una herramienta estratégica de primer nivel. Se trata ni más ni menos que de entender la película del pasado para poder escribir un guión mucho mejor para el futuro de la empresa. Así que la próxima vez que alguien se enfrente a un estado financiero, la idea es no quedarse solo con la foto. La pregunta clave que hay que hacerse es, ¿cuál es la película? ¿Qué historia real están contando esos números? A veces la respuesta puede ser de lo más sorprendente.